Buenos días Tegucigalpa, buenos días San Pedro Sula, buenos días Comayagüela, Olancho, Choluteca, donde sea que usted nos está viendo esta mañana. Hoy es ya lunes 22 de junio del año 2026, última semana. Hoy todavía falta. Ya se nos está acabando el mes de junio y venimos ya al séptimo mes del año, ya la segunda mitad de este 2026. La semana pasada se presentó en Tegucigalpa el tercer informe nacional sobre violencia política contra las mujeres en Honduras. El documento recoge decenas de casos registrados durante el reciente pasado proceso electoral y vuelve a poner sobre la mesa la pregunta: ¿qué tan abierto está realmente el sistema político hondureño para la participación de las mujeres? A primera vista podría parecer un tema vinculado únicamente a las campañas electorales. Sin embargo, la experiencia en Honduras y lo que nos dice este informe, y de buena parte de América Latina, la verdad, es algo muy distinto. La violencia política contra las mujeres no aparece solamente cuando se disputa la candidatura, también se manifiesta cuando una mujer ocupa un espacio de liderazgo, toma decisiones, construye poder o desafía estructuras que históricamente han estado dominadas por hombres. Por eso esta conversación que queremos tener el día de hoy sigue siendo relevante, aunque no estemos en vísperas inmediatas de una elección, porque el debate ya no gira únicamente alrededor de candidaturas o cuotas de participación. Nos habla de representación, de acceso al poder, de libertades para ejercer cargos públicos y de las condiciones bajo las cuales se desarrolla la vida democrática, no solo de las mujeres, del país. Esta mañana queremos abordar el tema desde la evidencia, desde los casos concretos y desde la experiencia de quienes lo han vivido. Más allá de las consignas o de las posiciones partidarias, la pregunta que queremos desarrollar esta mañana es sobre la calidad de nuestra democracia y sobre el tipo de sistema político que Honduras está construyendo para el futuro. Porque si para las mujeres se vuelve prohibitivo participar en política, no solo la campaña, sino además el ejercicio, hay un problema. Hay un problema para el país. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Violencia política contra las mujeres. Ya tenemos en el estudio a nuestras invitadas. Ya tenemos en el Zoom también a las otras invitadas. Así que vámonos a más contexto y ya regresamos. Hay una conclusión que sobresale en el más reciente informe sobre la violencia política contra las mujeres en Honduras. El problema ya no se concentra únicamente en las campañas electorales. Hoy, la mayor parte de las agresiones ocurren cuando las mujeres ya ocupan espacios de poder. El tercer informe nacional del Observatorio Político de Mujeres documentó 74 casos de violencia política contra las mujeres entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. Pero el dato que más llama la atención rompe con una idea instalada durante años. El 85.1% de los casos ocurrió cuando las mujeres ya estaban ejerciendo un cargo o desempeñando funciones de liderazgo. La violencia no termina cuando una candidata gana una elección. En muchos casos, apenas comienza. El estudio revela además que el 67.6% de las agresiones ocurren en el entorno digital, redes sociales, campañas de desprestigio, difusión de información falsa, ataques coordinados y mensajes que buscan desacreditar a las mujeres por razones que poco tienen que ver con su trabajo político. No se cuestionan únicamente sus decisiones, se cuestiona su condición de mujeres. El informe identifica que el 71.6% de los agresores documentados son hombres y que el 63.5% de las víctimas pertenece a partidos políticos, lo que demuestra que esta violencia atraviesa prácticamente todo el sistema político hondureño. Tampoco es un fenómeno aislado de las campañas electorales. Se convierte en un mecanismo para limitar el liderazgo, desgastar a quienes ocupan espacios de decisión y, en algunos de los casos, empujarlas a abandonar la vida pública. Aunque el 62.2% de las afectadas presentó denuncias, el propio informe advierte que persisten obstáculos como el temor a represalias, la desconfianza en las instituciones y la percepción de impunidad. Por ello, el observatorio propone aprobar una ley específica sobre violencia política contra las mujeres o incorporar sanciones claras dentro
dentro de la próxima reforma electoral. La discusión trasciende el debate de género, cuando la intimidación, el acoso o la violencia condicionan quién puede ejercer un cargo público y quién no. El problema deja de ser individual, se convierte en un problema de calidad democrática, de representación política y de garantías para que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones en la vida pública del país. Por décadas, muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. Hoy, en el Congreso Nacional, actuamos con responsabilidad. Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios, aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel. No más violencia contra las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. La semana pasada, y vamos a hablar aquí en clave, pero usted que conoce la política nacional también sabrá a qué me estoy refiriendo. La semana pasada un periodista, un conocido periodista de este país, tuvo un incidente con una conocida política, diputada de este país, y le llamó en varias ocasiones y a partir de ahí en varios otros espacios también con calificativos alrededor de su sexualidad, ¿no? Eso podría pasar desapercibido si no fuera precisamente de que es un político conocido y una mujer que está peleando también en un ambiente de poder como es el Congreso Nacional. Eso ha motivado, pues ha generado varias preguntas alrededor de cuándo termina la violencia contra las mujeres, porque sabemos que en campaña se asume, bueno, están en campaña, es parte del proceso, es parte de la lucha política, pero ¿cuándo termina realmente estos ataques contra las mujeres? Nació, en la semana pasada también se presentó a través del informe de violencia contra la mujer del Observatorio Político de las Mujeres, se presentó el informe sobre la violencia política contra las mujeres en Honduras, ya en ese proceso, ya después del proceso electoral, para introducirnos en este tema, porque también tenemos invitadas aquí en el estudio, pero para introducirnos en este tema tenemos vía Zoom en este momento a Mildred García. Ella es representante de la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres, ONU Mujeres, ¿no? Quienes han estado pues también vinculadas con la creación de este informe. Buenos días, Mildred. Buenos días, muchas gracias por invitarme y tener este espacio de diálogo con ustedes. Y saludos a las compañeras en estudio. Vamos a conversar primero, Mildred, un poco por qué este informe es relevante pasado
ya 7 meses del proceso electoral, ¿por qué sigue siendo relevante hablar de la violencia política que reciben las mujeres? Yo no sabía siquiera cómo llamar, violencia política contra las mujeres o violencia contra las mujeres políticas, ¿no? ¿Cómo podemos calificarlo y por qué es relevante este tema todavía? Bueno, en primer lugar, quisiera felicitar al Observatorio Política de las Mujeres y a su directora, la señora Jessica Sánchez, y al Grupo de Sociedad Civil, quienes elaboraron este tercer informe nacional sobre violencia política contra las mujeres en Honduras. Este informe representa un esfuerzo muy importante para documentar, para analizar y visibilizar una problemática que afecta pre y post, ¿verdad?, elecciones. Y también afecta también la calidad de nuestra democracia. Este informe cuenta con evidencia que nos permite comprender mejor este fenómeno, identificar las tendencias y orientar políticas públicas y acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia, ¿verdad?, contra las mujeres. Y ya, como decía el preámbulo de este espacio, el informe documentó 84 casos, ¿verdad?, de los cuales 74 fueron clasificados como casos de violencia política contra las mujeres, que ocurrió entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. Pero este informe va más allá de cifra, ¿verdad? Nos muestra que todavía existen barreras para que las mujeres participen y ejerzan plenamente el poder político. También evidencia que las mujeres siguen estando subrepresentadas en los espacios donde se toman decisiones. El informe, si ustedes, como lo pudieron haber leído, nos comenta que solamente el 30% del gabinete ejecutivo está integrado por mujeres y solamente el 29.5% de las presidencias e integración de las comisiones legislativas en el Congreso pues están representadas por mujeres. Y uno de los hallazgos también muy importantes y preocupantes, como bien lo decían anteriormente, el 85% de los casos de violencia ocurrieron cuando las mujeres ya están ejerciendo el cargo en función o en funciones de liderazgo. Entonces esto rompe, ¿verdad?, el mito de que la violencia política ocurre únicamente durante las campañas electorales, y nosotros como Naciones Unidas obviamente estamos monitoreando todo este proceso, ¿verdad? Y el mensaje es claro: muchas mujeres logran llegar a los espacios de poder, pero enfrentan violencias precisamente cuando comienzan a ejercer ese liderazgo. Y también otro hallazgo muy importante es que la violencia digital estuvo presente en el 68% de los casos documentados. Hoy las redes sociales, como sabemos, se utilizan para desacreditar, intimidar y atacar la dignidad de las mujeres que participan en política, y se cuestiona su vida privada, su apariencia o su capacidad, en lugar de debatir sus propuestas, de verdad. Y quienes se enfrentan mayores riesgos, y lo vimos ahí en la presentación del informe, muy interesante: las mujeres indígenas, las afrodescendientes, las jóvenes rurales con discapacidad y la diversidad sexual enfrentan mayores riesgos, pues debidamente a la acumulación de distintas formas de discriminación. Me imagino que las colegas que están ahí en estudio van a poder comentar más acerca de esto. Y entonces esto exige respuestas con un enfoque de derecho humano e interseccional, ¿verdad? Y ¿por qué debemos preocuparnos después de este informe, etcétera? Decíamos en el espacio donde se compartió el informe que no debería quedarse solo como un documento de consulta. Esto realmente nos debe levantar una alerta como en Honduras, ¿verdad? Porque la violencia política contra las mujeres no es únicamente un problema que afecta a quienes participan en política. Es una amenaza para la democracia. Cuando una mujer deja de participar, limita su liderazgo o abandona un cargo por miedo a la violencia, pues perdemos esa diversidad de voces, ese talento y representación en la toma de decisiones.
¿Y qué debemos hacer? Nosotros discutíamos en ese espacio con todas las expertas, con las mujeres políticas, pues hay un largo camino, ¿verdad? Y ahí se presentó una ruta de acción también. Pero yo quisiera rescatar algunos puntos. Primero, que debemos fortalecer el marco legal, ¿verdad? Para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres. Debemos contar con mecanismos eficaces de denuncia, protección y atención. Desarrollar respuestas específicas, ¿verdad?, frente a la violencia digital, que es una de las mayores violencias que se ha ejercido aquí en Honduras. Promover partidos políticos e instituciones que estén comprometidas con la igualdad y a la no discriminación, y finalmente seguir generando este tipo de evidencias para medir el problema, que es el primer paso para transformarlo. Y una reflexión final, y cierro aquí, que la democracia no puede darse por completa mientras las mujeres enfrentan barreras para participar y violencia por ejercer liderazgo. Proteger los derechos políticos de las mujeres es fortalecer nuestras instituciones, nuestra democracia y el futuro de Honduras. Muchas gracias. Gracias, Mildred, por este resumen del informe. Específicamente de los partidos políticos, quisiera que nos tuviéramos un ratito antes de despedirla. Me llama la atención porque venimos de un proceso en el cual se creía que la trenza, que distribuir los puestos de una manera equitativa. El Congreso Nacional actualmente tiene un 30% de representación de mujeres, que es una buena representación histórica en el país. Venimos de una participación todavía muy inferior a lo que tenemos actualmente. ¿Por qué esto no es suficiente? No es una cuestión de representatividad, es más complejo, porque lo que estamos viendo es que pareciera como que en los mismos partidos está también el ambiente para poder generar este tipo de violencias. Sí, no, qué excelente reflexión, muy buena reflexión. Yo creo que va mucho más allá, ¿no?, de los porcentajes, los números o la paridad. Es un tema estructural y por eso es importante este tipo de evidencias, ¿no?, porque nos permite identificar cuáles son esos factores, ¿verdad?, que están impidiendo a las mujeres avanzar en puestos de liderazgo. Así que esta violencia política contra las mujeres es un fenómeno estructural y que persiste, y nosotros en Naciones Unidas, también en alianza con la sociedad civil, lo que hacemos es crear estos espacios de formación para que las mujeres también identifiquen la violencia política, crear estos plazos de reflexión para ver cuál es esa ruta que ellas tienen que llevar para mejorar su participación política dentro de estos espacios. Así que es todo un proceso que requiere una intervención interseccional y también quebrar esas estructuras que no permiten avanzar, o esos famosos techos de cristal, ¿verdad? Así que, pero lo importante es realmente sensibilizarse sobre el tema, identificar estas violencias y bueno, seguimos avanzando colectivamente, y de nuevo agradezco el liderazgo de organizaciones como el Grupo de Sociedad Civil y el Observatorio que generan esta evidencia, que generan estos debates para nosotros poder seguir avanzando. Muchas gracias, Mildred, por conectarte con nosotros esta mañana para poder darnos este reporte. Nos quedamos ahora bien acompañados acá para seguir avanzando con el tema. No terminamos ahora aquí. Gracias, Mildred, de Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres, ONU Mujeres. Vamos a una pausa. Ya tenemos acá a nuestras invitadas para que usted vea también cómo este tema de la violencia contra las mujeres no es un tema únicamente de foros ni de cúpulas, también es un tema que afecta allá tierra adentro la participación de mujeres en las comunidades, en los municipios, en las aldeas, allá lejos de los centros de poder. Ya regresamos, usted está viendo Más Conscientes de ICN. Si a tu niño le sientes los ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo
población tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN para poder aterrizar este tema, porque muchas veces las dificultades cuando se hablan de foros y de conferencias y de informes, que queda todo como bien elevado en la discusión, y siempre es importante poder bajarlo a que usted y las personas que nos ven, ¿no? Y que trabajamos en el programa de televisión también, en los estudios, podamos entenderlo de una manera mucho más aterrizada. Al final la violencia política contra las mujeres afecta vidas, afecta familias, afecta desarrollos profesionales y desarrollos políticos y comunidades también. Hemos invitado acá en el estudio a Nincy Perdomo. Ella es periodista, comunicadora e investigadora hondureña. Forma parte de los esfuerzos de monitoreo y análisis sobre participación política de las mujeres en Honduras. Ya ha trabajado en documentación de fenómenos como la violencia política de género, la representación femenina y los desafíos para la construcción de una democracia más inclusiva. También nos acompañan Joan Pravia. Ella es periodista, comunicadora social y lideresa indígena misquita de la Mosquite hondureña. Ha desarrollado una amplia trayectoria en medios de comunicación regionales y nacionales, así como en procesos de veeduría ciudadana y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En los últimos años ha denunciado, además, ser víctima de amenazas, hostigamiento y violencia política, convirtiéndose en una de las voces más visibles sobre este fenómeno en la región oriental del país. Nincy, buenos días. Buenos días, Oscar. Qué gusto estar acá. Buenos días, Joan. Buenos Un días. gusto conocerla. Comencemos con usted, Joan, para poder entender un poco cómo esto no es un tema únicamente de conferencias, sino un tema en territorio. Usted fue candidata a la vicealcaldía de Puerto Lempira por el Partido Liberal. Así es. Muy buenos días. En el proceso anterior. En el proceso anterior. ¿Qué fue lo que pasó en su caso? Cuéntenos. Titania Mnial Sutra, muy buenos días. Qué honor estar aquí. Agradecida, Oscar, por la invitación. Si bien es cierto, mi caso fue público, mi caso fue conocido en toda Honduras y parte de nuestro equipo de trabajo internacional. El pasado 7 de julio fui víctima, todavía estamos en proceso de campaña política. Fui viceaspirante a la vicealcaldía del municipio de Puerto Lempira en el departamento de Gracias a Dios. Era prácticamente iniciando las vacaciones estudiantiles y esa semana estaba en mis procesos de emprendimiento. Quiero mencionar que también soy emprendedora, promotora de lo que es la gastronomía indígena misquita damamúlica y también productos de la Mosquite hondureña. No nos hemos quedado cortas en la promoción, la reivindicación de la lucha indígena y los procesos culturales de mi bella Mosquite hondureña. Eran las 8:30 de la mañana, me moví de la casa para poder ir a traer algunos insumos que esa semana tenía que estar haciendo y trabajando para seguir, lógicamente, generando la economía, y no solamente eso, sino que teníamos que ir trabajando de la mano porque ya estábamos en proceso de campaña política. Y dicho esto, mencionar que al salir de casa, 30 minutos, fue mucho creo, recibí una llamada
para decirme que mi casa se estaba quemando. Y mis hijas estaban ahí adentro. Yo siento y creo que las personas que han vivido esta situación pueden decir qué es recibir un mensaje de este nivel. El impacto fue grandísimo porque ya vengo pasando una primera etapa, una segunda etapa y esta es una tercera. En el año 2000, en el año 2024 y otra vez en el año 2025 y eso fue un impacto bastante fuerte y en realidad no me cabía en la cabeza de decir incendiándose mi casa cuando yo sabía que estaban mis hijas adentro. Lo que hice fue mantener la calma y poder buscar los mecanismos más inmediatos de poder acercarse. Todo esto surge en un abrir y cerrar de ojo, pero sí, si bien es cierto, como lo mencionaban, nosotros tenemos luchas constantes, aparte de un gran trabajo del liderazgo que ha venido construyendo mi familia, directamente mi papá, Natán Pravia Lacayo, defensor enérgico de la lucha indígena en la Mosquitia, defensor de los pueblos indígenas de todo Honduras y esto también nos ha ligado a diferentes procesos de trabajo, de reivindicación y de defensa cultural. Entonces, ese 7 de julio fue el momento que vino a cambiar drásticamente mi proceso, mi lucha, mi vida personal, familiar y un poco también en mi entorno social dentro de la Mosquitia hondureña. Tengo que preguntar, ¿sus hijas están bien? No tan bien. Pero no gracias a Dios físicamente están bien, pero emocionalmente afectadas todavía. ¿Por qué asume usted que ese incidente fue un incidente de violencia política? Si bien es cierto, son situaciones que en la Mosquitia ya ha habido casos muy similares, aspiraran a procesos que competen tema político, tema social, tema cultural, muchas veces te cuesta la vida para que puedas estar en estos espacios. Otro de los aspectos que podemos mencionar es que también de alguna manera uno tiene trabajo en ambas situaciones, entonces hemos considerado más de la parte política porque sabemos que nos tocó estar también en frente de personas que no fácilmente han querido que uno esté enfrente de esta situación. Ya había comentarios, ya había mensajes también, pero quise personalmente asumir y continuar este proceso directamente, porque lo que bien decían es, ajá, y esta guirra que tiene que venir a hacer en un espacio de esta. O sea, ajá, hubo amenazas previas. Sin duda alguna, sin duda alguna. Sin duda alguna, pero quiero mencionar que a veces la ingenuidad o la tranquilidad en la que uno mismo sabe que quizás son comentarios que siempre suele pasar porque sabemos que no todas las partes te van a recibir con bombos y platillos, sino que también siempre va a haber de alguna manera la oposición cuando hay esfuerzos positivos y cuando hay personas muy dignas y personas con capacidades que puede venir a hacer un cambio. Nisi, este tipo de incidentes es incluso dentro de los escenarios de violencia contra las mujeres que hemos visto, es excepcional, es particularmente más agresivo que otro tipo de violencia, pero ¿qué tan excepcional es realmente cuando hablamos de la participación de las mujeres en tierra adentro, no necesariamente Tegucigalpa? Porque si fuera en Tegucigalpa sería otro tipo de escándalo. Claro, definitivamente la violencia política contra las mujeres tiene diferentes características dependiendo de dónde está ubicada geográficamente, ¿verdad? O sea, en la ciudad nosotros vemos precisamente una prevalencia más alta de estas manifestaciones en el espacio digital, ¿verdad? Como hablábamos en referencia a este informe que hemos presentado la semana anterior, pero ya en las comunidades, en los entornos más locales y más, digamos, de tierra adentro es diferente y hay unas manifestaciones mucho más agresivas, mucho más dirigidas contra la integridad física, económica y patrimonial de las mujeres que están participando en política, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver con cómo están estructuradas estos, digamos, estos poderes que gobiernan los entornos locales, ¿no? Sabemos que hay muchos caudillismos, muchas, digamos, largas cadenas de poder, ¿verdad?
que se mantienen, y cuando hay candidaturas que no están, digamos, completamente en línea con estos caudillismos, completamente en línea con, digamos, las personas que tienen poder histórico dentro de estas comunidades, ahí se generan problemas, y especialmente las mujeres son más vulnerables por todas las situaciones que hemos visto, ¿no? O sea, una de las cosas que mencionaba el informe es que la mayor parte de los casos registrados por el Observatorio Político de Mujeres, las mujeres, en la mayoría de esos casos, más de un 70%, las mujeres tienen responsabilidades de cuidado. ¿Y a qué nos referimos con esto? Quiere decir que, o sea, su familia depende de ellas, ¿no? De manera que cualquier tipo de manifestación afecta directamente a quienes dependen de ellas. Y el caso de Yuam es precisamente una muestra de ello, ¿no? Una muestra de llegar, digamos, a esa última instancia, porque en la ruta de violencia política contra las mujeres que nosotros hemos elaborado, el ataque, la agresión física, la agresión patrimonial y la agresión sexual son, digamos, el último nivel, digamos. Antes de eso hubo muchos otros tipos de violencia. Correcto. Antes de eso pasaron muchas cosas que finalmente desembocaron en esta última manifestación, cuyo objetivo obviamente es eliminar, digamos, a la participación de las mujeres en los entornos de política. Eso es lo que se quiere, entonces, que deje de participar. En el momento que deja de participar, deja de recibir ese tipo de violencia. De alguna manera sí, pero vamos a ver, el objetivo siempre es eliminar la figura de la mujer de la política, y eso lo vemos claramente en varios casos, ¿no? O sea, muchas mujeres renuncian a sus candidaturas, renuncian, bueno, a sus cargos una vez que han sido electas también, y en algunos casos sí disminuye la violencia después de estas renuncias, porque obviamente el objetivo es ese, o sea, que el espacio político que están ocupando las mujeres sea ocupado por alguien más, ¿no? Pero igual se mantienen las repercusiones de todo el ataque que han recibido las mujeres a lo largo de ya sea una campaña política o un proceso político en general, que no necesariamente está circunscrito a un proceso electoral. En su caso, Yuam, ¿usted siguió participando en el proceso o se retiró del proceso electoral? Sin duda alguna, yo creí, sin duda alguna siento que la intención era justamente eso, que deje de participar, porque ya haciendo los procesos legales y todo mi proceso de investigación, tenía que dejar la Mosquitia. ¿Qué significa dejar la Mosquitia? ¿Qué significa dejar mi hogar, mi casa, mi pueblo? Es prácticamente renunciar a todo. No lo renuncié, continué, llegué hasta la última etapa. Desafortunadamente no ganamos, no ganó mi movimiento, pero sí estoy muy contenta de que parte de nuestro movimiento, el mayor porcentaje, sí quedaron dentro del órgano de la toma de decisiones y dentro del liderazgo en el municipio, también a nivel departamental, de todo el movimiento que hicimos. Y si bien es cierto, lógicamente, eso es lo que busca, porque emocionalmente nos viene, nos afecta, y claro, lo primero que digo es, no quiero saber absolutamente nada de este tema, pero hay una autorreflexión de venir a decir, yo me conozco, yo sé quién soy, el pueblo sabe quién soy yo, y yo sé por qué estoy aspirando a un proceso electoral, porque ese es un derecho mío como mujer, como indígena, como misquita, como ciudadana, es mi derecho. Y a raíz de esto también, a veces nos retamos o nos desafiamos ante estas circunstancias que, si bien es cierto, agradecemos que hoy estamos con vida para contar la historia, y quizás en otra ocasión quizás nos acallaran en el silencio. Actualmente está desplazada, entonces. Estamos desplazados, sí. Igual no vamos a retornar a la Mosquitia. ¿Qué significa esto? Que quizás si había más sueños de seguir postulando, de seguir continuando en este proceso, siempre nos coartan esa libertad. Directa, indirectamente nos coartan esa libertad. Sin embargo, seguimos preparándonos, tampoco desafiamos, tampoco nadamos contra la corriente, pero si bien es cierto, las mujeres también
siempre con el poder de nuestros abuelos, de nuestras abuelas y de Dios, siempre hay que mantener firmes ante nuestras convicciones y no podemos también permitir que nos sigan silenciando y que nos sigan cortando esos retos y desafíos que tenemos, porque hoy por hoy las mujeres tenemos la capacidad y también tenemos estas posibilidades de estar en un escenario que está abierto para todas las y los ciudadanos. Vamos a ir a una pausa porque hay una ruta crítica para poder llegar a este nivel que me gustaría que me explicaras un poco, Nisi, al regresar. Pero además también quiero que conversemos y retrocedamos un poco porque usted está viendo uno de los casos que llega, pues no el más extremo, porque el más extremo sería en todo caso el atentar directamente contra la vida de la persona, no, pero sí cuando es el ataque al patrimonio, cuando es el ataque al legado familiar, cuando es el ataque a la seguridad económica, ya estamos hablando de uno de los casos más extremos que se puede identificar. Pero también está el ataque en las redes sociales, que usted podría pensar que, bueno, son comentarios, ¿para qué se metió en política si no va a aguantar? Son cosas que se dicen, son cosas, pero ¿qué quiere decir esos ataques en redes sociales? Al volver de la pausa, usted está viendo Más Conscientes de ICN. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana nos acompaña en el estudio Nincy Perdomo y Joan Pravia, hablando sobre la violencia política contra las mujeres. No la violencia política solo de campaña, y ahí vamos a ir avanzando hacia ese tema, sino también la violencia una vez que han sido electas, que es uno de los fenómenos más interesantes que revela este informe presentado la semana pasada por el Observatorio Político de las Mujeres, que preside Grupo Sociedad Civil. Así es, ¿no? así es. Saludos a nuestra amiga Jessica Sánchez, que está viéndonos en este momento también en cualquiera de nuestras redes sociales. El 67.6% de los casos documentados, según el informe, ocurrió en plataformas de redes sociales. Las campañas incluyen insultos, desinformación, montaje audiovisual, difusión de imágenes manipuladas, cuestionamientos a la vida privada y ataques con contenido sexual. Las redes sociales son un ambiente donde los insultos y los descalificativos y los ataques se mueven de una manera bastante impune, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que sea particularmente sensible el tema con las mujeres, Nisi?
Bueno, aquí el tema de las redes sociales es muy interesante porque se intersectan varios fenómenos, ¿no? O sea, primero, el tema obviamente de la violencia, del discurso violento contra las mujeres, que en los últimos años pues ha evolucionado muchísimo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay redes y bueno, en general corrientes de pensamiento, digamos, que generan unos contenidos muy violentos en contra de las mujeres, en contra del rol que tienen las mujeres en sociedad, ¿no? Pero aparte de esto tenemos el fenómeno de la desinformación y la cosa, o sea, creo que una de las cosas más críticas que nosotros hemos identificado como Observatorio Político de Mujeres es cómo esta violencia política digital contra las mujeres involucra un alto nivel de coordinación, ¿no? O sea, hay redes formadas para amplificar y diseminar estos contenidos en contra de mujeres políticas. O sea, tengo que detenerte ahí porque no es una cuestión orgánica de yo estoy enojado, me cae mal esta candidata y voy a comentarle en mis redes sociales, sino hay algo organizado, hay algo estructurado para atacar en ese sentido. Correcto. O sea, digamos, yo estoy segura que sí existen, ¿verdad? Estos usuarios que dicen, esta candidata no me agrada, le voy a decir en sus redes sociales. Que en la democracia es válido, digamos. O sea, disentir es válido, o sea, que yo no esté de acuerdo con los postulados políticos de una persona, independientemente de su género, es correctamente, o sea, es totalmente válido en nuestro orden social actual, ¿no? Pero de lo que estamos hablando es precisamente eso, o sea, grupos organizados que desarrollan contenidos, porque los desarrollan con el objetivo específico de minar la credibilidad de las mujeres políticas. Y precisamente por eso se enfocan en estos temas, ¿no? Se enfocan en los temas de cuestionar la sexualidad, cuestionar, ¿cómo se llama?, el entorno familiar, hacer amenazas hacia el entorno familiar, ¿verdad? Generar rumores sobre la vida sexoafectiva de las mujeres, ¿verdad? Que tienen ese objetivo, ¿no? Generalmente lo que se desea es como eliminar el prestigio de esta persona para que la violencia contra estas funcionarias o candidatas, ¿verdad?, sea tomada como algo que es normal, digamos, o que es aceptable. O sea, la campaña organizada va orientada hacia construir o destruir la integridad y el prestigio de esta persona para que luego orgánicamente la sociedad ataque de una manera más masiva. Correcto, así es. Obviamente el objetivo es sembrar este tipo de ideas, ¿verdad? Y que están basadas, y esto vale la pena decirlo, están basadas en el entorno cultural también que nosotros tenemos, ¿no? O sea, aquí, el tema de cuestionar las parejas afectivas, ¿verdad?, que tiene una mujer, eso es algo que no ocurre solamente en la política, sino que está ya en la sociedad hondureña, y precisamente por eso es muy fácil tomarlo, aplicarlo en la política y luego generar todo este tipo de animadversión, digamos, y violencia en contra de funcionarias, ¿no? Usted me decía que en cuanto de redes sociales también allá en La Mosquitia eso fue escalonado. ¿Comenzó en redes sociales los ataques contra usted? Quiero mencionar que las redes sociales en los últimos años en La Mosquitia está llegando, más que todo Facebook y TikTok. Directamente a su servidora no he tenido ataque digital. Sin embargo, para nuestras otras mujeres políticas, que por cierto quiero destacar que este año o en las recientes participaciones políticas es tan histórico y tan bonito mencionar la participación masiva de las mujeres. Y hoy en día hay 3 de las 6 alcaldías que están están encabezadas por las mujeres, cosa muy histórica, por cierto, y eso es muy importante destacarlo. Sí hay en su momento para algunas de nuestras lideresas políticas que de alguna u otra manera las han atacado, y si bien es cierto, esto también hay que analizarlo porque no es tan común que en nuestros territorios indígenas suelen pasar situaciones como esta, porque decía extracámara que en el territorio ya todos saben, se conocen también quiénes son quiénes de alguna manera, y es
un poco o nada que haya visto o que hayamos visto situaciones de atacar o directamente señalar a nuestras lideresas políticas del territorio. Pero si bien es cierto, recalco y siempre voy a decir que este espacio también nos sirve, o con las situaciones que hemos vivido, cómo hacer estas estrategias de trabajo para prevenir a que no se sigan, o que un primer paso que se ha dado no se vuelvan a continuar, porque esto no es el vicio, o esto no es algo común para nuestros territorios. ¿Se puede regular esto en redes sociales, o es un territorio que vamos a dejar a la buena voluntad de los líderes políticos no construir estos call centers para atacar a las personas? Yo considero, ¿verdad?, que realmente sí hay una posibilidad de hacerlo. Lo primero pasa, creo yo, por establecer mecanismos de monitoreo y, ¿cómo se llama?, básicamente extracción de estas narrativas, ¿verdad?, y análisis de estas narrativas. Porque, como decía Mildred, ¿verdad?, sin evidencias no podemos realmente dimensionar las características y las dimensiones de este fenómeno, ¿no? Aparte de eso, yo sí considero que deben haber legislaciones alrededor de estas cosas. Una de las legislaciones que se ha propuesto, ¿verdad?, y que ha surgido de una iniciativa de mujeres interpartidarias ha sido la ley contra la violencia política de género, ¿verdad?, que es una ley que se presentó el año pasado en el Congreso Nacional, se dictaminó. Infortunadamente, pues la Junta Directiva en ese momento no tuvo ningún tipo de voluntad política de agendar su aprobación, ¿verdad?, pese a que fue un proyecto movido por mujeres de diferentes partidos políticos en ese momento. En este año sí hemos sabido que la Comisión de Género del Congreso Nacional ya recibió este proyecto de ley y que está en dictamen en este momento, y pues esperamos que hayan una mejor voluntad de parte de la Junta Directiva de este Poder Legislativo, ¿verdad?, para que se apruebe esta ley. Yo considero que es importante que exista una legislación, porque en este momento, y no solamente ocurre con casos de violencia política de género en el espacio digital, sino con otro tipo de violencias en el espacio digital, para las mujeres adultas, todas estas violencias son de acción privada. Y esto genera una gran cantidad de vulnerabilidad y desprotección, ¿verdad? O sea, para las mujeres hondureñas, porque no existe una investigación de oficio con este tipo de casos. Y vamos a ver, pues nuevamente no estamos hablando de penalizar un comentario en una red social, ¿verdad? O sea, o de que la gente no pueda expresarse libremente. Yo creo que obviamente eso es una de las cosas que como periodistas, comunicadores, todos coincidimos que es necesario salvaguardar, ¿verdad? En cualquier sociedad, en cualquier estado de derecho, ¿no? Pero sí hay una diferencia, Nancy, entre el derecho que nos acoge a todos en la sociedad de tener libre expresión de pensamiento y libre desarrollo de nuestras ideas, a la construcción de un call center con 100 personas contratadas para poder manejar 1000 cuentas para atacar directamente la integridad de una persona. Hay una gran diferencia. Eso no es libertad de pensamiento. Completamente. Definitivamente, pues, o sea, hay una diferencia entre la libertad de expresión y el discurso violento, el discurso de odio, ¿no? También. Y precisamente eso, pues, o sea, al fin y al cabo, la violencia política contra las mujeres es discurso de odio, porque literalmente lo que está haciendo es limitar la participación política de un grupo que por muchos años ha estado muy limitado en su participación, ¿no? Y lo hace basado en estereotipos, en ataques completamente basados en ideas pues misóginas en este caso, ¿no? Que tienen ya su asidero en la sociedad, una sociedad altamente machista, una sociedad con el mayor índice de femicidios también de la región, o sea, no navega en un universo en la cual esto es ajeno. ¿Cuál es la ruta crítica? Ok, la ruta, y de hecho, si nos pueden ayudar los compañeros que están con la presentación, creo que esta es la última slide que tenemos. La ruta que
que tenemos inicia básicamente con la participación política. Ahí está, ahí la tenemos. Inicia con la participación política de las mujeres, ¿no? O sea, cuando una mujer comienza a ser visible públicamente, y cuando hablamos de participación política no solamente nos referimos a la participación partidaria, sino que esto se refiere también a lideresas comunitarias, precisamente como el caso de Yuan, ¿verdad?, que está aquí con nosotras. Nos referimos a representantes de la sociedad civil, nos referimos incluso a periodistas en muchos casos, ¿verdad? Cuando una mujer comienza a ser visible, ahí es cuando inicia la ruta de la violencia política de género. Luego empieza la violencia psicológica, que obviamente en muchos casos se empieza a manifestar, y lo vemos ahí, digamos, en conjunción con la violencia digital, ¿no? Que es todos estos mensajes, digamos, de, ay, te ves así, sos así, no mereces estar aquí, no debes hablar por esto y esto y esto, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede después? Pasa a una obstaculización institucional. Y cuando hablamos de obstaculización institucional, nos referimos precisamente a cuando no se permite a una mujer inscribirse, digamos, en un movimiento dentro de su partido, que hay muchos casos que hemos documentado como observatorio, o por ejemplo, cuando no existen también mecanismos dentro de los partidos políticos o las organizaciones para denunciar hechos de violencia política, ¿no? ¿Y qué pasa después? Esto pasa a la violencia intrapartidaria. Una de las cosas que nosotros hemos visto también es que durante el proceso de elecciones primarias y la campaña de elecciones primarias, muchos movimientos internos utilizan la violencia política contra las mujeres en contra de sus mismas correligionarias que están en otras corrientes políticas, ¿verdad? O sea, ahí realmente nos lleva a pensar de que los partidos tienen parte de esta responsabilidad para evitar que se siga manifestando la violencia política contra las mujeres, ¿no? Pero aparte de eso también vemos otras cosas, ¿no? O sea, el exigir, por ejemplo, favores sexuales para que una mujer pueda participar o pasar a otro nivel de participación política, etcétera. Todas estas son manifestaciones de violencia interpartidaria. ¿Qué sucede después? Ya viene el escalamiento, ¿verdad? O sea, cuando empiezan a surgir amenazas, cuando dicen, si te encontramos en tal lugar, te vamos a hacer esto y esto y esto. Que le gritan en la calle. Correcto. Sí. Que boicotean, por ejemplo, sus actividades de campaña, que limitan etcétera, todas estas cosas, ¿no? Esto al final pasa a lo más grave, que esta es como una de las manifestaciones más difíciles, que es la violencia física o la violencia sexual o la violencia patrimonial, ¿verdad? O sea, en este caso, pues Yuam nos ha compartido su experiencia, ¿verdad? Que ha llegado a estas instancias tan difíciles, pero este no es el único caso, pues realmente sí hemos visto muchos casos de mujeres que han experimentado esta violencia, incluso lo hemos visto en el Congreso Nacional de la República en directo, o sea, en las cámaras, y eso es muy preocupante que, o sea, veamos esto ocurrir en vivo en el espacio que se supone que representa a toda la población hondureña. Y que se normalice como parte de la política. Del ejercicio, ¿no?, político, sí, correcto. Al fin y al cabo, y como lo dice, pues esta lámina que nosotros aquí tenemos de la ruta, el objetivo que buscan todas estas manifestaciones es que las mujeres se aparten de la política, que las mujeres no ocupen espacio, que las mujeres renuncien, que abandonen su campaña o que simple y sencillamente pues no vuelvan a participar. Una de las cosas que nosotros vimos en uno de los informes que presentamos previamente este año en marzo, y este fue un informe conjunto que lo hicimos junto con la Asociación de Municipios de Honduras, que es uno de los socios estratégicos del Observatorio Político de Mujeres, es que muchas alcaldesas que llegaron, digamos, al cargo, porque ya sea quien ocupaba la alcaldía por X o Y motivo tuvo que renunciar, ¿verdad? O dejar la alcaldía, y luego ellas tuvieron que asumir la alcaldía. Muchas de estas mujeres dijeron, no, yo no vuelvo a la política, yo no quiero saber nada más de la política, no me voy a postular para la reelección, etcétera. Y obviamente esto es una manifestación de lo que han tenido que enfrentar, ¿no? O sea, cuando uno tiene que enfrentarse a un entorno donde hay negativas y violencia
constante, ¿verdad? Lo menos que una mujer quiere, y especialmente cuando está en un entorno como una alcaldía, o sea, comunidades locales más pequeñas, ¿verdad? Donde, como decía justamente Yuan, ¿verdad? O sea, no hay, o sea, todo el mundo sabe quién es y sin embargo las cosas permanecen como están, ¿verdad? Lo menos que quieren es seguir enfrentándose a eso, ¿verdad? Seguir desgastándose y no, o sea, para no ganar nada, Y ¿no? se cumple el objetivo que al final es pues que no participe. Correcto. Debo irme a una pausa porque hay una pregunta que surge de todo eso y seguramente muchas de nuestras personas que nos están viendo tendrán la misma pregunta ahorita. Es esto, ¿cómo lo diferenciamos de la violencia que reciben los hombres en la política? ¿Hay una diferencia? ¿Cómo lo identificamos cuando es violencia política y cuando es violencia de género dentro de la política? Eso, al volver de la pausa, usted está viendo Más Conscientes. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos con Nancy Perdomo y Joan Prava hablando sobre violencia política contra las mujeres. Hace tiempo que no tenía esa confusión de decir Nancy. Sí, qué a barbaridad, Nancy qué barbaridad, qué barbaridad, Oscar. Joan, en su caso particular, mirábamos la ruta crítica que describía Nancy en el bloque anterior. El objetivo final de toda esa violencia es la exclusión en la participación política, ¿verdad? En su caso, ¿cree ese era el objetivo, sacarla de la contienda? Definitivamente, yo más considero es eso, sacarnos de este proceso, porque de alguna u otra manera nuestro equipo, nuestro movimiento, lo puedo decir con convicción y seguridad, era una de las mejores opciones que nuestro municipio requería. Ojo, no quiero decir con esto que nuestros o el resto de nuestros compañeros o los otros movimientos no funcionaría. Sin embargo, hemos sido del criterio y siempre hemos sostenido que en los procesos de cambios siempre es justo y necesario también dar oportunidad y espacios a nuevas personas, a nuevos escenarios, a nuevos candidatos y también ver a otras iniciativas que traen para el desarrollo de un municipio. Entonces, también es muy importante conocer por qué
tienen que tocar a este movimiento y por qué o quiénes están en estos movimientos que quieran venir a desestabilizar, porque esto fue lo que pasó. Se desestabilizó mi movimiento de alguna manera. ¿Alguien más de su movimiento recibió ataques parecidos? Sin duda alguna, mi candidato. Prácticamente nuestro movimiento, mi candidato oficial, su vicealcaldía, tuvimos esta temática directa. Y entonces prácticamente en todo el movimiento de la campaña previo a las elecciones ya hubo una desestabilización total. ¿Qué significa esto? Lógicamente nuestro movimiento tuvo, desde ese alto, tuvo un bajón. Para ser primera vez y que pasáramos con un porcentaje alto la primera fase, venir a la segunda fase, que por cierto le damos nosotros como de alguna u otra manera haber sido muy victoriosos, de poder hacer un gran trabajo y de poder llegar a nuestra comunidad con mucha convicción y con mucho positivismo. Entonces, muy real la desestabilización, y también esto hace también, tal cual lo mencionó, renuncio mejor a esto. Ya no quiero saber de esto, pero no, yo creo que esta no es la base y hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando a que nuestra población deben de entender, y los que estén detrás de esto también deben de saber que este es un derecho como ciudadanos hondureños. Sí, y ¿cómo identificamos cuando es violencia contra las mujeres a cuando es otro tipo de violencia? Porque me dice que el candidato de ella también recibió otro tipo de violencia. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Bueno, ahí la verdad es que existen unas condiciones, unos parámetros, unos factores muy claros, digamos, de por qué la violencia política contra las mujeres es un fenómeno específico, diferente de la violencia política, que sabemos que en realidad en el ejercicio político en sí mismo es muy violento, ¿verdad? O sea, y lo vemos claramente todos los días en los foros, en las redes sociales, etcétera, ¿no? Pero la violencia política contra las mujeres tiene estas características, ¿verdad? Precisamente, que están basadas en denigrar, digamos, a las candidatas, a las funcionarias, a las líderes, ¿verdad? Por su condición de género, por su condición de mujeres. ¿Y cómo se manifiesta? Es el tipo de ataque, entonces. Correcto, el tipo de ataque. Correcto, el tipo de ataque. O sea, ¿y cómo se manifiesta esto? Bueno, primero están obviamente los ataques a la apariencia física de las mujeres, que es muy claro, ¿verdad? Porque eso está dirigido, digamos, a cómo debería verse una mujer, al estereotipo de cómo debería verse una mujer, ¿verdad? En sociedad, etcétera. Y esto tiene también raíces culturales dentro de nuestro país. Pero luego está el tema, todo el tema sexoafectivo, ¿verdad? Y cómo esto entra dentro de los ataques de violencia política contra las mujeres. Una de las cosas que nosotros vimos claramente en el proceso electoral anterior es que, por ejemplo, a los hombres nadie cuestiona la paternidad de los hombres sobre sus hijos, o sea, ya sean candidatos, funcionarios, líderes, etcétera. Pero las mujeres sí, o sea, es algo que lo vimos en varias ocasiones. Hubo casos de alto nivel donde vimos que ocurrían estas cosas, ¿verdad? Incluso, y esto... Incluso funcionarios sí. del Congreso correcto. Ese tipo de Entonces, correcto. Entonces, el tema es ese, pues, o sea, esto, ¿no? O sea, el hablar, el decir, esta mujer llegó donde está porque tal persona con la que ella tuvo una relación, o sea, sin siquiera a veces tener una certeza de que esta relación existió o no, esta mujer está aquí porque la persona con la que tuvo una relación la colocó en esta posición. O sea, y obviamente, ¿qué es lo que sucede cuando alguien dice algo así? Está completamente demeritando cualquier capacidad que una funcionaria pueda tener, ¿no? Está demeritando en la trayectoria de una funcionaria ya sea a nivel de sector privado o a nivel de sector público, ¿no? Y pues generalmente eso, ¿no? Lo otro que hemos visto también son los ataques hacia la familia de las personas. ¿Por qué? Y luego... los hijos, sobre todo. También, los ¿no? hijos, sobre todo, precisamente, y esto tiene mucho que ver con esto que mencionábamos, ¿no? Que más del 70% de los casos que nosotros como observatorio registramos eran mujeres, son mujeres que tienen responsabilidades importantes de cuidado, ¿no? Y en general, en la sociedad hondureña son las mujeres quienes tienen estas responsabilidades de cuidado, ¿no? O sea, que obviamente
esto también limita mucho el ejercicio político de las mujeres, porque lo primero que piensan es, bueno, yo no puedo irme a reunir a las 8 o 7 de la noche porque tengo que ver quién acuesta a mis hijos, quién les da de cenar, etcétera, ¿verdad? O sea, esto hablando en muchas cosas de política, en muchas cosas de campaña política, de política partidaria, ¿no? Entonces, cuando una mujer tiene estas responsabilidades de cuidado, es muy vulnerable a los ataques hacia sus dependientes, hacia sus hijos, hacia su familia, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, o sea, que de hecho es una de las que es el nivel que está previo a la agresión física. Vemos las amenazas dirigidas hacia los hijos o enviadas a través de los hijos también. Y ese tipo de violencia no la reciben los hombres. No. Obviamente los hombres reciben descalificaciones, sí hemos visto, por ejemplo, violencias que tienen que ver con género, en el sentido de hablar, la califican homosexual, sí, y cosas así. Pero, y obviamente, pero en general son ataques más dirigidos como insultos y sí abordan de alguna manera el discurso político. Pero en las mujeres, de alguna manera, lo que vemos es que los ataques niegan completamente el discurso político y a la mujer en su agencia como actor político. Y cuando hacemos este cruce, Joan, de la violencia que reciben como mujeres y la violencia que reciben como pueblos indígenas, ¿cómo está ahí también ese cruce dentro de las comunidades? Porque ese es otro tema que merecería otro observatorio. No, sin duda alguna. Justamente comenté en la presentación de este tercer informe que se debe de abordar de manera específica cuando se trata de los pueblos indígenas y afrohondureños. ¿Por qué? Por las características culturales muy propias que tenemos como comunidades. Si bien es cierto, también aquí cabe que hay otra temática detrás de esto, que ni en la Carta Magna aparecemos los 9 pueblos indígenas de Honduras. Se menciona, pero no aparece Miskito, Tahuasca, Pech, Mayachortí, Lenca, Nahua, Garífunas. No existimos dentro de nuestra Carta Magna. Entonces, ¿qué significa esto? Que tampoco tenemos esa información oficial del porcentaje que cumplimos dentro del país para hacer toda esta parte, que en otros países ser perteneciente a una población indígena es patrimonio inmaterial y cultural de un gran país. ¿Y por qué en Honduras no está pasando eso? Y es por eso que también aquí de repente hace falta estos tipos de informaciones desde un observatorio de los pueblos indígenas y afrohondureños donde podamos destacar y mencionar con características muy propias. Y lógicamente respondiendo un poquito también a la pregunta anterior, en la Mosquitia también se da esto. También se da esto, el ataque también a la parte... por ser indígenas. Es correcto. Y aquí, si bien es cierto, quiero destacar más a la parte de nuestros hermanos garífonas, de la cual también yo me solidarizo, también mi sororidad, también a las compañeras garífonas que han vivido y siguen viviendo en estos precisos momentos. No voy a mencionar nombre, pero visiblemente sabemos, voy a resaltar otra vez dentro del Congreso Nacional, por ser garífona, por ser perteneciente a una cultura diferenciada, porque tenemos características físicas muy diferentes y esa es nuestra historia. Y desafortunadamente nuestro país nos ataca por ser mujer, por ser indígena, por ser... Siendo profesionales, vivimos triplemente discriminadas, atacadas, excluidas de este gran proceso de trabajo a la cual tenemos una gran historia y un gran trabajo que estamos dejando en el país. Siempre he dicho, nosotros aquí no venimos a pedir, aquí nosotros tenemos derechos inalienables que tenemos como ser personas, mujeres y poblaciones nativas de este gran país. Debo irme a la pausa. Al regresar, usted diría, bueno, pero este es proceso de elecciones, es proceso de campañas, pero ocurre que no termina cuando la campaña sigue con el ejercicio del poder y muchas veces se intensifica además con el ejercicio del poder también. Usted está viendo Más Consciente, ya volvemos. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends.
Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del lente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción, nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos hablando sobre la violencia política contra las mujeres o la violencia contra las mujeres políticas por su condición de género. No, ese es el tema que tenemos esta mañana. El informe del Observatorio Político de las Mujeres describe algo que llamó mucho la atención, que la violencia no termina cuando termina la campaña. En muchos casos se transforman y vemos casos en redes sociales y en medios de comunicación, ataques contra diputadas y propietarias y suplentes, ataques contra alcaldesas, vicealcaldesas, regidores, regidoras, ataques contra designadas presidenciales, contra puestos de segundo grado electos por el Congreso Nacional, consejeras, magistradas, siguen presentes en la vida política. ¿Y eso cómo afecta, Nancy, ya cuando se trata del ejercicio del poder específicamente, no solamente de llegar ahí, sino mantenerse? Bueno, definitivamente esa conclusión que nosotros hemos desarrollado en este informe del Observatorio Político de Mujeres es esa, ¿no? Precisamente de que si bien los momentos más visibles de la violencia política contra las mujeres son los momentos en la campaña y durante el proceso electoral, esta violencia no inicia ni termina ahí, ¿no? Sino que es permanente. Y obviamente eso tiene que ver con, digamos, fenómenos estructurales, ¿verdad?, que realmente afectan a las mujeres de manera diferenciada y de manera histórica aparte, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos visto, ¿verdad?, es que estos ataques de violencia política contra las mujeres cuando ya están en el cargo, cuando están ejerciendo funciones, tienen como objetivo orillar, digamos, a las mujeres. Obviamente uno de los objetivos, ya mencionamos, es que abandonen o renuncien al cargo, ¿no? Pero uno de los objetivos, aparte de eso, es orillar a las mujeres a que actúen de cierta manera, ¿verdad? O sea, a que ejerzan, digamos, esta responsabilidad que ellas tienen a través de un cargo de una manera que favorezca a los grupos que están ejerciendo esta violencia política, ¿no?, contra ellas. Y obviamente lo que hacen es eso, ¿no? O sea, establecer estas campañas organizadas que hablábamos previamente para llevar... Yo te agregaría algo más, Nancy, también porque muchas veces me parece
que el propósito también va orientado a descalificar la acción misma. O sea, si esta persona no está aquí porque tiene capacidades, esta mujer no está aquí porque tiene una carrera profesional que la ha llevado a colocarse en ese puesto y no porque se acostó con alguien, entonces todo lo que esta persona haga no responde a su ejercicio político, sino a la voluntad de ese otro personaje que aparece en la sombra. Sí, correcto. Así es. O sea, y de esa manera lo que se hace es como eliminar la legitimidad, en realidad, de cualquier acción que se tome desde un cargo, desde un liderazgo, etcétera, ¿no? Y definitivamente es cierto, o sea, es algo que lo vemos constantemente en los análisis políticos de muchas personas, lamentablemente, ¿verdad? Hemos visto eso, que lo que dicen es, esta está ligada a tal por esto, esta está ligada a tal por esto, en lugar de analizar, digamos, el recorrido personal y la agencia propia de cada una de las mujeres que están como candidatas, obviamente como candidatas o funcionarias, etcétera. Obviamente entendemos que el sistema político, el sistema de gobierno que tenemos y los funcionarios que tenemos responden mucho a una lógica de partidos, ¿no? Y obviamente representan partidos políticos, etcétera, representan líneas de partido, pero eso no quiere decir que estas personas no tengan una agencia individual, ¿no? Y específicamente las mujeres, o sea, porque lo que vemos es que en general a los hombres no se les cuestiona, ay, es que se acostó con alguien para llegar a tal lugar, o sea, eso no lo vemos en el caso de los hombres, o sea, de alguna manera se asume que el hombre tiene la potestad innata de permanecer en un espacio de poder, de permanecer en un cargo. Que le corresponde, le pertenece. Ajá. Pero las mujeres no, o sea, se exigen calificaciones más allá de lo que se exige para cualquier otra persona, ¿verdad? Y se cuestiona el mínimo detalle que pueda estar como fuera de lo esperado, ¿verdad? O lo que se... de lo que se espera para un cargo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros vemos. Al fin y al cabo, es algo que yo siento que vale la pena monitorear constantemente. Lamentablemente hemos visto que para muchas personas, digamos, el periodo que únicamente se observa es el periodo de elecciones, ¿no? Pero uno de los periodos más álgidos después del periodo electoral es el periodo cuando se está estableciendo un gobierno, ¿no? ¿Y qué momento es ese? Pues precisamente estos 6 meses que acabamos de vivir nosotros en nuestro país, ¿no? Y vemos claramente, uno de los estudios que nosotros hicimos como observatorio fue eso, o sea, el 30% del gabinete ejecutivo son mujeres, pero cuando nosotros hacemos una revisión, digamos, de en qué posición están ubicadas estas mujeres, digamos, cada secretaría o instancia de gobierno tiene la máxima autoridad ejecutiva, que es como obviamente el titular realmente, quien ejerce la titularidad, y las mujeres ocupan apenas el 21%. O sea, de un 30% de representación, digamos, total, pasamos a un 21%. Sí. O sea, y esto únicamente en el gabinete ejecutivo, pero se vuelve a repetir, digamos, cuando analizamos la composición de las comisiones legislativas. Volvemos a ver que las mujeres ocupan aproximadamente el mismo porcentaje, un 21%, en las presidencias de las comisiones. Solo presiden 7 comisiones y la mayoría de estas comisiones tienen que ver con temas de cuidados, de género, etcétera, ¿no? Sí. Debo una pausa más, ya regresamos. Usted está más consciente, usted está viendo Más Consciente de ICN, ya volvemos. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Si a tu niño le sientes esos ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sale repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor,
6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted también no más consciente de ICN. Se nos acabó el tiempo ya. Gracias, Joan Pravia, por habernos acompañado. Gracias, Nincy Perdomo, por habernos acompañado. Y gracias a usted también por estar con nosotros en este programa. Al final, la participación de la mujer no solamente fortalece la democracia, nos fortalece todos como país. Hay que cuidarla, hay que darle garantías para poder que puedan ejercer sus cargos de manera óptima. Quédese con nosotros, inmediatamente después viene Dr. Talks, así que la programación aquí en ICN continúa. Yo soy Oscar Estrada, nos vemos mañana a 7:30 de la mañana aquí en Más Conscientes de ICN. Gracias por habernos acompañado, tenga usted feliz semana.